En estos programas especiales de embajadores, tras sus pasos, la última semana del Rey, te presentamos las enseñanzas de Jesús. Y así como pasamos por el día domingo, el lunes, hoy llegamos al martes y seguimos viendo en Jesús esto que creo que lo caracterizó en los 3 años y piquito de ministerio que quedaron registrados en la palabra. Siempre Jesús vivió enseñando, ¿no? Constantemente. Era un gran maestro y este martes también lo podemos ver representado a esto, ¿sí? El martes de esta última semana, además de enseñar, Jesús terminó confrontando a los maestros de la ley, ¿sí? Ante preguntas que ellos le hacían simplemente para desafiarlo, para tentarlo, ¿sí? Los fariseos, después de ver cómo Jesús dejó sin habla a los saduceos, se decidieron por preguntarle más cosas aún, ¿no? Para tentarlo, como te decía. Y entonces uno de ellos este martes, estando frente a él, le preguntó: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Esto quedó registrado así en Mateo capítulo 22, versículo del 34 al 40. Este fariseo, como te decía, que se dice que era un experto en la ley, le preguntó al maestro cuál era el mandamiento más importante de la ley, refiriéndose un poco a estos 10 mandamientos que eran justamente, formaban parte de la ley y además un montón de leyes que habían creado ellos mismos, ¿no? Y entonces Jesús le respondió citando Deuteronomio 6, versículo 5, donde dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Y después de decir esto, Jesús, además de tirarle la data del mandamiento más importante, que era por lo que había preguntado este fariseo, ¿sí? Le dice: el segundo mandamiento se parece a este. Dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Jesús no le dijo nada entre medio, no citó en sí ninguno de los 10 mandamientos, pero sí se remontó, como te decía, a Deuteronomio, en este primer mandamiento, ¿no? Que sería el más importante. Como dijo Jesús: ama al Señor tu Dios con todo lo que sos. Y después en el segundo también se remontó a Levítico. En el capítulo 19, versículo 18, ya declaraba esto. Y desde ya que los fariseos se autoproclamaban como los maestros de la ley, para ellos la tenían re clara. Eran los que más sabían en la época, según ellos, ¿no? Y ellos dijeron: bueno, entonces nosotros tenemos un montón de leyes, vamos a ir a preguntarle a Jesús a ver qué dice él, cuál es la más importante. Y Jesús no citó ninguna de las leyes que tenían ellos. Les dijo: amen a Dios y amen a sus prójimos como a ustedes mismos. Y lo hizo citando libros de la Biblia, como te digo, Deuteronomio, Levítico, los primeros. Los fariseos pensaron que sabían todo, pero Jesús también se remontó bastante al principio y ya les dejó claro un montón de cosas más. Y desde ya que esto, como te digo, fue un golpe muy fuerte para el ego de los fariseos, porque personas como ellos, que se caracterizaban por cumplir a su conveniencia los mandamientos de la ley, podríamos decir, porque no se preocupaban realmente por ayudar a las personas y ser de ejemplo a los demás, como lo tendrían que haber sido. Siempre se enfocaron en cumplir los ritos o las costumbres, olvidando realmente la esencia de Dios, la esencia de la palabra de Dios. Siempre se enfocaron en mostrar para afuera muchas cosas, cuando en realidad por dentro no estaban cumpliendo esto que decía Jesús. Porque
desde ya que se dedicaban a apedrear personas, siempre a castigar a los demás, ¿no? Sin mirar para adentro. Como te digo, los fariseos acostumbraban a desafiar a los demás, pero nunca miraban en retrospectiva, ¿no? Realmente para adentro, qué es lo que había en ellos. Y cuando le preguntaron esto a Jesús, nosotros diríamos, Jesús les tapó la boca. Ahora, teniendo esto que pasó, ¿no? Hace ya varios años atrás, pero que aún nos sigue siendo de ejemplo, justamente para no ser como los fariseos, incrédulos como ellos, te hago la pregunta, ¿alguna vez te comportaste como lo hicieron los fariseos? Y los fariseos o sea, siempre eran así, no es que justo en ese momento. Constantemente en la palabra se los puede registrar como incrédulos, como todo esto, ¿no? ¿Alguna vez te comportaste como ellos, acomodando los mandamientos de Dios a tu conveniencia? Porque los mandamientos, la ley, está para que nosotros caminemos cada día un poquito mejor, ¿no? Un poquito más derecho y que podamos ir encaminándonos, como quien no quiere la cosa, y ser cada día un poquito mejor. Nosotros acomodarnos a esos mandamientos, a eso que quedó ahí registrado y que por algo está. Y no que los mandamientos se tengan que acomodar a nosotros, a nuestra conveniencia, ¿no? Y que hagamos lo que nos conviene y lo que no, queda a un lado. Así que hoy, en este martes, queríamos resaltar eso que se mencionaba, que Jesús enseñó y confrontó a los fariseos con estos 2 mandamientos que hasta ahí por ahí no se tenían tanto en cuenta, pero una vez que le preguntaron a Jesús, Jesús dijo, lo más importante es que ames a tu Dios y que ames a tu prójimo como a ti mismo. Eres el todo para mí.